te veo diciembre 1. ¡Wow! ¿Cómo se va el tiempo, no? Ya estamos en el último mes del año. Me trajo a memoria cuando estábamos 24 años atrás, en 1999, ¿se acuerdan? Que venía el año 2000. Todo el mundo estaba pero comprando aguas y llenando la despensa porque pensábamos que iba a pasar algo, ¿no? Pero llegó esa noche del año 2000 y no pasó nada. Las computadoras seguían trabajando, los aviones volaban y mire, ya estamos casi 25 años después. Un cuarto de siglo que ha pasado. Qué tremendo, ¿no? El tiempo se va, mi hermano. El tiempo se va. A veces traemos memoria de cuando éramos jovencitos, cuando estábamos con la bicicleta, ¿no? Y no había problemas. Uno no pensaba en los biles, en nada de esas cosas. Eso era el papá y mamá que se encargaba. Pero el tiempo pasa y ahora ya somos papá y mamá nosotros. Y nosotros estamos con los problemas de los biles y todo. Hermanos, aprovechemos bien el tiempo, amén. No seamos como esa hermanita que se convirtió al Señor siendo joven, 20 años, y el Señor la llamó para el servicio y en ese momento la hermanita estaba en eso del enamoramiento y todo, y le dice, Señor, en este momento, Señor, dame un tiempito, porque mira, me voy a casar. Y bueno, el Señor la dejó, ¿no? Y pasó un tiempo y el Señor le volvió a hablar para que le sirva, ¿no? Y la hermanita estaba embarazada ya, y le dice, Señor, mira, van a ser mi hijito, permite que lo pueda recibir, lo pueda criar un poco, ayudarlo, que crezca, y de ahí te sirvo, Señor. Y así fue pasando el tiempo, y el Señor la iba llamando, y siempre había una excusa. Amén. Ya cuando su hija llegó a tener 20 años, el Señor la vuelve a llamar, y la hija estaba por casarse. Y esta señora nuevamente le dice al Señor, Señor, voy a ayudar a mi hija en estos tiempos cruciales de la vida, ¿no? Y así, hermano, fue pasando el tiempo hasta que la señora se convirtió en una persona mayor, anciana ya, y le dice al Señor, ya tenía la señora 80 años, ya Señor, estoy lista para servirse. Y el Señor se la llevó ese día. Dejó pasar el tiempo, dejó pasar la vida sin acercarse y servirle al Señor. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos. Amén. Hoy estamos, mañana no sabemos. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a comenzar, mis hermanos, una serie, casualmente por estar en este mes del año, que vamos a llamar el advenimiento. Van a ser una serie de 3, 4 semanas que se va a estar hablando acerca del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para eso tenemos un pasaje que está en el libro de Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7, que es nuestro pasaje principal. Amén. Hermanos, Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Amén. La Biblia dice, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre.
el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Gloria a Dios, qué pasaje más bonito y conocido de la palabra, ¿no? Isaías capítulo 9. Hermanos, en la Biblia el advenimiento se refiere a la venida de Jesucristo a la tierra. Amén. El término adventus es una palabra que viene del latín y que significa venida. Advenimiento se refiere acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el contexto bíblico, este término es usado para describir dos eventos significativos. La primera venida de Jesús, su nacimiento, y la segunda venida prometida, que es el fin de los tiempos. Amén. Como creyentes, como cristianos, como gente que estamos conociendo al Señor, nacidos de nuevo, amén. Tenemos que tener bien claro de que esa venida del Señor, ese advenimiento, en la Biblia se presenta en estas dos facetas. La primera, su nacimiento, y que es lo que queremos conversar en esta mañana, y su segunda venida prometida. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor viene otra vez? Amén. El Señor viene otra vez porque Él lo prometió. Amén. Y nosotros como su pueblo estamos esperando su segunda venida, porque ese evento va a marcar, amén, el fin de esta era y el inicio de la vida eterna. Gloria al Señor. En su primera venida, Jesús ha sido la encarnación de la esperanza para la humanidad. Amén, una humanidad, bueno, acordémonos que Él vino al mundo no como un rey conquistador, sino como un humilde servidor. Amén, ofreciendo salvación y vida eterna a todos los que creyesen en Él. Amén. Quisiera ir a el Dios que se encarnó en Jesús. Amén. Dios se encarna en la humanidad de Jesús. Gloria al Señor. Y Jesús viene a esta tierra con un propósito. Y en ese propósito Él vive, Él se mueve en medio de nosotros, siendo, dice la Biblia, 100% hombre y 100% Dios. ¿Cuántos creen eso? La encarnación de Dios en la persona de Jesucristo. Amén. Vamos a ir al pasaje que está a lo largo de la historia. El advenimiento, o sea, la venida del Señor, ha sido un tema central de la teología cristiana y ha sido objeto de estudio y reflexión por parte de los creyentes. Nosotros siempre tenemos que estar reflexionando y sabiendo los propósitos de Dios y conociéndolos. Amén. Ahora sí estamos más ordenados acá. En Génesis capítulo 3 tenemos que volver al inicio de la palabra cuando ocurre la entrada al mundo del pecado por medio de nuestros padres Adán. Amén. Y vemos en el capítulo 3, verso 15, mire mi hermano, cuando el Señor crea al hombre y a la mujer, los pone en el huerto del Edén, les da todo, les da absolutamente todo, autoridad, poder, ustedes pónganle nombre a todo. Ellos estaban gozando una comunión con Dios increíble, hablaban, conversaban y
solamente Dios, como todos sabemos, le puso una situación, o sea, algunos hermanos dicen el estado probatorio del hombre, ¿no? Le dijo, de todo puedes hacer, puedes comer, pero de ese árbol no lo puedes tocar, porque el día que lo toques, ciertamente morirás. Amén. Y hermano, en medio de todo lo que Adán y Eva tenían en el huerto, adivinen qué árbol se tocaron. Fueron al árbol donde Dios le había dicho que no. Ahora, se conoce como el estado probatorio del hombre. Amén. Ese árbol era una manera en que Dios iba a poder ver que sus hijos voluntariamente le amaban y lo obedecían y todo. ¿Y cómo podía comprobar eso Dios? Bueno, poniéndole una prueba, un árbol y diciéndole que no lo toquen, ¿no? Pero en esta situación entra a tallar el enemigo. Amén. Y en el versículo 15, después que el hombre comió y falló, el Señor lo confronta y comienza a darle las maldiciones o las consecuencias de su desobediencia. Amén. Y en el versículo 15, el Señor dice, le está hablando a la serpiente en el versículo 14, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aparentemente la serpiente en el inicio no era un animal que se arrastraba, aparentemente, sino que tal vez tenía dos patas, ¿qué será, no? Pero cuando Dios la maldice a la serpiente, la maldice que se iba a arrastrar todos los días de su vida. Amén. Y en el versículo 15 viene como después de maldecir a la serpiente física, Dios se volvió a la serpiente espiritual, al mentiroso seductor, a Satanás, y lo maldijo. Amén. En el versículo 15, y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Entonces, desde el capítulo 3 de Génesis, ya Dios nos muestra que ya venía un plan escenificándose. Amén. Ya venía una promesa naciendo y el Señor se la declara a Satanás. Amén. Va a haber enemistad. Amén. Y este pasaje profético de la lucha entre el bien y el mal y resultado entre tu simiente, Satanás, y los incrédulos que son llamados hijos del diablo en Juan 8:44. ¿Cuántos han visto ese pasaje? En el libro de San Juan 8:44, cuando Jesús está dialogando con la gente y anunciando el evangelio con los judíos, en San Juan 8:44 el Señor les está hablando, ve que no creen en Él, ve que lo que están haciendo es tratando de hacerlo tropezar, amén. Y en el versículo 44 le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Amén. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Amén. Entonces cuando en el versículo 15 del Génesis 3, cuando le dice, pondré enemistad entre tu simiente, a Satanás le está diciendo, se está refiriendo a él y a los incrédulos. Amén. Que lo van a seguir. Aquellas personas que no van a creer en Jesucristo. Amén. Y que se van a convertir en hijos de Satanás. Gloria al Señor. No sé si vamos entendiendo. Y la simiente de la mujer, que es Cristo, iba a poner enemistad. En medio del pasaje de la maldición, donde Dios
castiga al hombre, a Adán y a Eva, vemos un mensaje, resplandece un mensaje de esperanza. En medio del castigo, ¿no? La muerte entrará, con el sudor de tu frente trabajarás. O sea, la sentencia que estaba dando, en medio de toda esa maldición, resplandece en el fondo un mensaje de esperanza. Amén. Ese mensaje de esperanza es cuando el Señor habla en el versículo 15 y dice, de tu simiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Satanás y Cristo. Amén. Gloria al Señor. Continuando entonces, no me voy a perder acá. Okay. En la Biblia, el advenimiento o la venida del Señor a partir de este episodio se va mencionando en muchos pasajes de la Biblia, en las promesas de Dios, en los pactos que Dios hace con los patriarcas, amén. En todos esos pasajes se va anunciando, se va dando referencia que va a venir uno, amén. Va a venir el Mesías, que va a venir el ungido de Dios, que va a venir aquel que va a traer liberación al pueblo. Lógicamente el pueblo judío, el pueblo de Israel, comenzó a tener en mente eso, que en medio de la aflicción, acuérdense que ellos estuvieron 400 años esclavos de los egipcios y ellos siempre recordaban la palabra y sabían que venía el Mesías. El Mesías. Pero, y así mi hermano, el advenimiento se va mencionando. Ahora vamos a mirar un par de pasajes donde se habla acerca de la llegada del Mesías. Uno de los textos más conocidos está en Isaías, casualmente, en el capítulo 7. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? En el capítulo 7, verso 14, el Señor, en medio de una situación con Acaz, el profeta le dice a Acaz que pida una señal y Acaz se niega a pedir una señal. Y entonces en el versículo 14 dice, por tanto, está hablando el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Amén. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. O sea que la Biblia va anunciando, apuntando a la venida del Señor. Amén. A la primera venida del Señor. Ahora, gloria al Señor, 7:14, ¿no? El Señor mismo os dará. Este pasaje profético anuncia la venida de Jesús como un evento sobrenatural y trascendental. Un evento sobrenatural porque habla de una virgen que iba a concebir y que iba a dar a luz un hijo. Era algo imposible. ¿Cómo iba a pasar esa situación? Definitivamente Dios tenía que extender su mano, ¿no? Fue un milagro lo que ocurrió. Ahora, Isaías, acordémonos que vivió 700 años antes de Cristo. Y él era el profeta de Dios en esa época. En esa época también estaba el profeta Miqueas, el profeta Oseas, fueron contemporáneos. Isaías era el hombre a quien Dios le daba palabra para que le hable a su pueblo. En esa época Israel estaba separada, dividida entre los 10 tribus al norte y las 2 tribus en el sur, que eran Judá y Benjamín. Amén. Y normalmente toda la palabra que Isaías traía iba dirigida a Judá. Entonces, vemos cómo pasajes de la Biblia con tanto tiempo de anticipación
y con el pasar de los tiempos se va cumpliendo, amén. El advenimiento, en la venida del Señor, también se menciona en el Nuevo Testamento, donde se hace referencia a la primera venida de Jesús a la tierra. En el Evangelio según San Mateo, mire cómo menciona lógicamente la venida del Señor, pero menciona este relato del profeta 1:23. Dice San Mateo 1:23, dice, he aquí una virgen, 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hermanos, entonces vamos viendo que el plan de Dios se va llevando a cabo, se va escenificando. Amén. El pecado entra por un hombre y por ese pecado entra la muerte. Amén. Pero en ese momento el Señor idea el plan de salvación y promete que va a venir uno, el libertador. Amén. Y pasado el tiempo, en el momento oportuno y correcto, viene a este mundo Jesús. Nace de una manera milagrosa de una virgen, María, amén, sin haber tenido ningún contacto con su esposo, su prometido, se ve embarazada, es un episodio que vamos a verlo más adelante, y se ve embarazada y nace, amén, esa criatura, nace Jesús, Dios con nosotros, el Dios que se encarna, amén. Mire lo que dice Juan capítulo 1, un pasaje tan conocido y tan esclarecedor de la venida del Señor a este mundo. Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo qué dice? Era Dios. Este era en el principio con Dios. Y en el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesús, amén. Él viene al mundo y se encarna en Jesús. Y Jesús comienza su vida siendo 100% hombre, 100% Dios. Es por eso que cuando Él comenzó a hacer los milagros, era la parte de Dios que hacía los milagros, ¿no? Levantaba a Lázaro, sanaba a los enfermos, podía saber lo que estaban pensando aquellos de mí, ¿ya? Pero sin embargo también la Biblia nos dice que Jesús dormía, que Jesús lloró, que Jesús comía, o sea, era 100% hombre y 100% Dios, para cumplir así con el requisito, con su posición que iba a tener como el Cordero de Dios. Amén. En el Antiguo Testamento Dios les había dado a su pueblo las leyes, los mandatos, y entre ellos estaba la ley de los sacrificios, por el medio del cual la gente podía ser perdonada de sus pecados al sacrificar un animal, porque Dios había decretado de que sin derramamiento de sangre no había perdón de los pecados, no había remisión de los pecados. Entonces los hombres en el Antiguo Testamento iban cada fin de semana al templo y ahí estaba el mercado de animales, y según era su pecado ellos compraban el animal que la ley decía, y de repente venía un hombre con su animalito y se lo daba al sacerdote para que el sacerdote lo degolle, tire la sangre, y por ese derramamiento de sangre
le perdonaban el pecado a ese hombre, le dice, vete en paz. Y ese hombre se iba y seguía su vida, ¿no? Y así pasaron siglos por medio de esas ceremonias, pero llegó un tiempo en el plan de Dios que el Señor iba a venir a este mundo, amén, a cumplir con todo eso y a convertirse en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acuérdense cuando Jesús fue a bautizarse, Juan el Bautista lo identifica y le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que Jesús iba a ser ya el último y suficiente sacrificio delante de Dios. Iba a haber un cambio a partir de ese momento, del nacimiento de Jesús. Ya no se iba a requerir la ley, ya no se iba a requerir cumplir con todas esas cosas, sino que a partir de ahora era la gracia de Dios, era la misericordia de Dios, que ese único sacrificio que Jesús hizo en la cruz, donde Él fue y derramó su sangre por nosotros, mire lo que dice Isaías 53. Este es un pasaje donde nos ilustra lo que pasó el Señor Jesús para los sufrimientos que Él pasó, ¿no? En el versículo 3 dice, despreciado, desechado entre los hombres. Esta es otra profecía que se refiere al Mesías 700 años antes de que ocurra. Y dice de que el Señor iba a ser despreciado, desechado, iba a experimentar quebranto. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y Él, mi hermano, fue molido. En el versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. Hermano, Jesús cuando llega a la cruz del Calvario, llega destrozado. Lo han golpeado, lo han despreciado, lo han escupido, lo han masacrado, le han puesto una corona de espinas, le han reventado la cabeza. Hermano, lo que nosotros imaginamos es 100 veces más de lo que lo que pasó en realidad. Y Él, siendo Dios y siendo hombre 100%, Él sabía que Él había venido a la tierra con ese propósito. Él vino a dar su vida por la humanidad. Amén. A partir de ese momento, toda aquella persona que ponga su fe en Él, amén, iba a recibir la salvación de su alma. Gloria a Dios. Entonces Jesús, mi hermano, es totalmente masacrado y Él, como una oveja que va al matadero, dice que no abrió su boca. Él recibió, hasta el mismo Señor dice que en un momento aparta su mirada de Él y el mismo Señor Jesús dice, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y ahí Él expira, entrega su vida. Amén. Pero, ¿cuál es la bendición? Que al tercer día Él resucitó, mi hermano. Él se levantó de entre los muertos y Jesucristo, después de haber sido sacrificado, vuelve a la vida y se muestra al pueblo y se muestra a los discípulos y se ve la victoria del Señor. Amén. Así que a partir de ese momento, las personas que ponen su confianza en el Señor, oh, gloria a Dios, reciben la vida eterna. Ahora, el evento segundo, que es el advenimiento final, es descrito en varios pasajes de la Biblia, como en Juan 14:1. ¿Se acuerdan ese pasaje muy conocido cuando Jesús dice que iba a preparar lugar? Dice 14:1, dice, no se turbe vuestro corazón. Jesús le está hablando a sus discípulos. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿qué dice? Muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea que nuestro Señor Jesucristo ha prometido que vuelve por segunda vez a levantar a su pueblo. Amén. ¿Y cuál es la actitud que debemos tener? Estar, hermano, en sintonía con el Señor, sirviéndole y haciendo su voluntad y viviendo una vida agradándole a Él, y el Señor cuando venga nos llevará con Él. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor. Ahora, mi hermano, en la vida del creyente no todo es color de rosa. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Los problemas van a existir, hermano. Las situaciones difíciles van a existir, pero nosotros tenemos la confianza que el Señor está con nosotros, porque Él lo prometió. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dijo, voy a estar con ustedes todos los días que te vaya bien, pero cuando estás pasando esa tragedia, no, ahí no voy a estar. No, el Señor no dijo eso. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Amén. Acuérdense cuando los discípulos en el mar, en la barca esa, estaban ahí y de repente dice que se levantó una tempestad, que sintieron que se morían, sintieron que se hundía la barca. Amén. Sin embargo, el Señor vino a ellos. Amén. El Señor vino a ellos, el Señor se presentó. En medio de esa situación que estamos viviendo, en medio de esa situación que podamos estar viviendo, confiemos que Dios está con nosotros. Él sabe, Él ve más allá. Él ve más allá. A veces nosotros decimos, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo puede haber sucedido? Pero Dios sabe, hermano. A veces nosotros no podemos percibir. Amén. Pero sí podemos confiar en Él y creer que en su tiempo la promesa de Dios se cumplirá. Amén. La Biblia dice que todas las promesas son sí en Él y amén para la gloria de Dios por medio de su pueblo. Amén. O sea que todas las promesas que están en la palabra, que son para mí, sí se van a cumplir. ¿Qué cosa es lo que el Señor me pide nada más? Que tenga fe, que crea. Amén. Aunque por un momento de tiempo, por un tiempo, no parece que pasa nada, pero el Señor está haciendo la gloria. Amén. El advenimiento final, bueno, en Mateo 24, gloria al Señor, hermanos. En Mateo 24, verso 30, la Biblia dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo. ¿Cómo viene? Sobre las nubes, dice, ¿no? Con poder y gloria. Amén. O sea que el Señor viene por su pueblo. Amén. La Biblia nos muestra que Él lo va a hacer en dos acontecimientos, ¿no? El primero va a ser el rapto de la iglesia, que dice que vendrá como ladrón en la noche. Amén. Y en un abrir y cerrar de ojos se llevará a su pueblo. Y en ese momento se va a dar inicio a lo que se conoce como la tribulación, los 7 años de 3 años y medio de paz, donde se va a levantar un líder porque hay un caos mundial, se cayeron aviones, los trenes se estrellaron, mucha gente desapareció, ¿qué pasó? Entonces se van a levantar los líderes y ahí se va a levantar el líder ese que la Biblia menciona como el anticristo. 3 años y medio, al cabo de los cuales él se va a quitar la careta y va a decir, yo soy el mero mero, va a decir, ¿no? Y les va a querer poner una marca a todos. 3 años y medio de muerte, de caos, y al cabo de ese tiempo la Biblia dice que viene el Señor
con poder y gloria. Pondrá su pie, amén, en el monte, gloria al Señor de Israel. Y mi hermano, ahí donde va a ser este pasaje de Mateo 24:30, donde dice, y entonces lamentarán la gente que no creyó en él. Van a ver que sucedió lo que habían hablado los hermanos, los profetas, los evangélicos, amén. Se va cumpliendo todo. Ahora, ¿cuál es nuestra seguridad? Bueno, las profecías que hablaban de la primera venida se cumplieron totalmente. Mire el libro de Miqueas, que está después de Jeremías, de todo eso. Está el libro de Miqueas, donde él también 700 años va hablando. ¿Dónde está Miqueas? Acá está. Capítulo 5, mire lo que dice, hermanos. 5:2. Habla y dice, rodéate ahora de muro, el reinado del libertador, dice. En el versículo 2 dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Le está hablando como a la ciudad de Belén, 700 años antes. Y le dice, de ti me saldrá el que será Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Las profecías mesiánicas, las profecías que apuntaban a la primera venida del Señor, se cumplieron al pie de la letra, mis hermanos. Las profecías que hablan de la segunda venida del Señor aún no han ocurrido, pero su pueblo espera en ellas. Amén, porque sabemos que se van a cumplir, sabemos que va a llegar el día en que el Señor va a venir y va a levantar, amén. Ahora, si la muerte nos lleva antes de que el Señor venga, nos vamos con el Señor, amén, porque la Biblia dice que cuando Él venga, ¿qué dice? Los muertos en Cristo se levantarán, nos levantaremos de las tumbas, se levantarán, amén. Y luego los que estemos vivos, va a haber gente, hermanos, iglesia, gente de Dios, gente que le ha entregado su corazón al Señor, que está viva todavía y que le va a tocar la venida del Señor. Ellos no van a morir. Entonces primero se levantan todos los muertos en Cristo, que desde el siglo I hasta nuestros días, que desde toda la historia del hombre murieron creyendo en el Señor. Esos se van a levantar primero. Luego los que estamos vivos y nos reuniremos con Él en las nubes yéndonos con el Señor. Amén. A esos acontecimientos que el Señor tiene preparado. Cosas que ojo no vio ni oído oyó. Son las cosas que Dios tiene preparado para su pueblo. Amén. ¿Cuál es el fin de un creyente? Es la vida eterna, hermano. Amén. Entonces nosotros tenemos que confiar en que las cosas difíciles que nos está tocando vivir no son nada en comparación a las bendiciones que vendrán en un futuro. Amén. A lo que nos va a tocar vivir con el Señor. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Solamente creer en el Señor, confiar en el Señor, guardarnos para el Señor. Gloria al Señor. Ya no sé cómo terminar, hermano. Representa la culminación del plan de salvación de Dios. Juan 14:1, ya lo leímos, vendré otra vez. Apocalipsis 22:12, ya estamos terminando, hermanos. Veo algunos hermanitos que están bostezando y eso me dice que ya hay que terminar. 22:12. Mire lo que dice Apocalipsis 22:12. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Amén. Hebreos 9:28. ¿Qué es lo que dice la palabra? Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
¿Y qué más dice? Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Dios es bueno, Dios es poderoso, es fuerte, amén. Dice la Biblia que para Él no hay nada imposible. Esa situación difícil que estamos viviendo, traigámosela al Señor. Digámosle, Señor, tu palabra dice que tú eres poderoso y que para ti no hay nada imposible. Aquí está esta situación que me está agobiando. Ayúdame. Y mi hermano, el Señor va a extender su mano. Va a extender su mano sobre ti, sobre tu vida, para que su nombre sea glorificado. Para que tú después digas, hermano, quiero dar un testimonio, Dios sanó, Dios hizo el milagro en mi vida. Pero no fue en mi tiempo, yo le pedí eso y quería que el día siguiente ya... No fue en mi tiempo, fue cuando Dios lo dispuso. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque Dios es soberano. Él es Dios. Amén. Y tenemos que someternos, creer en Él. Se terminaron los papeles, hermano. Gloria al Señor. Entonces, en esta mañana iniciamos la serie del advenimiento. La próxima semana va a estar con nosotros el hermano pastor y él va a continuar con esta serie. Pero hoy día hemos podido ver lo que significa el advenimiento, que es venida, y cómo bíblicamente se refiere a las dos venidas, ¿no? Una que ya ocurrió, que ya aconteció, la primera venida, y la segunda venida que todavía no ha ocurrido y que el pueblo de Dios espera que ocurra. Amén. Pero mientras esperamos, hacemos la obra de Dios. Amén. Es importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta que debemos desechar todo lo que no es de Dios. Amén. Celos, envidias. Hermano, debemos tener amor unos por los otros. Amén. La Biblia dice que el amor, ¿qué dice? Cubrirá multitud de pecados. El enemigo no quiere eso para nosotros. ¿Qué es lo que quiere? Quiere que estemos celosos, quiere que tengamos envidia. Uy, tengo envidia, hermano. Quiere que no nos amemos. ¡Ah, ese hermano! No, hermano. Nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios quiere una iglesia en victoria. Amén. Una iglesia unida. Amén. La palabra dice que Él envía la bendición cuando los hermanos estamos reunidos, juntos, en armonía. Amén. Cuando se te vienen esos pensamientos de, ay, la hermanita, descártalo. Amén. Lleva cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo Jesús. Recházalo. Di, no, eso no es de Dios. Yo amo a mi hermano, lo amo. Amo a mi hermanita, bendícele. Llénale de tu espíritu, prospérale. Amén. Sana a sus hijos, Eso es lo que Dios quiere, una iglesia humilde, unida, que nos amemos, para que veamos verdaderamente la obra de Dios. Dios quiere operar. Ahorita, Él, como dicen algunos, Él no tarda su promesa de su segunda venida, sino que Él es paciente, dice la Biblia. Él quiere que más gente proceda al arrepentimiento. Y esa gente está allá afuera. Esa gente son nuestros compañeros de trabajo. Esa gente son nuestras familias que todavía no conocen al Señor, que están cautivos en religiones, en idolatrías. Amén. Esa es la gente que Dios quiere alcanzar aún. Y por eso ha puesto a su iglesia, a su pueblo, en medio de este mundo, para que hablemos, para que de alguna manera, ¿no?, ayudemos y impactemos la vida. Hermano, va a haber un canto, ¿no?
Amén. Invitamos a nuestro hermano Jadiel, que viene a entonar el último canto de esta mañana. Vamos a ponernos de pie, ¿qué les parece, hermanos? Y hacer una oración, no sin antes